¿Cómo termina un niño de 14 años muerto dentro de una residencia universitaria, rodeado de armas, drogas y adultos que se alejarían y sobrevivirían la noche? Esa pregunta está en el centro de este caso, y cada respuesta conduce a un lugar más oscuro de lo esperado. En las primeras horas de la madrugada del 25 de julio de 2025, el campus de la Universidad de Nuevo México parecía tranquilo e inofensivo. Las actividades de orientación habían terminado. Las residencias estaban en silencio. La mayoría de los estudiantes dormían, sin saber que en minutos la noche se fracturaría en una serie de llamadas de emergencia que nadie podría ensamblar de inmediato. Comenzó con alarmas. Sensores de rotura de cristales se activaron dentro de Mesa Vista Hall, un edificio que rara vez llamaba la atención durante la noche. Para la policía del campus sonó rutinario. Vandalismo, quizá. Algo para revisar y despejar. Pero antes de que los oficiales pudieran siquiera llegar, nuevos reportes comenzaron a acumularse. Una llamada desde un estacionamiento cercano describía a un joven sin camiseta acercándose a un vehículo. Cuando los ocupantes no respondieron, él sacó una pistola. Retiró el cargador, manipuló el arma, la dejó caer al suelo y luego, inexplicablemente, dio un salto mortal hacia atrás antes de correr. Momentos después, otro reporte ubicó a alguien gritando en la azotea de un edificio cercano. Ninguna de esas llamadas mencionó a un niño. Y, sin embargo, al mismo tiempo, una madre estaba marcando los servicios de emergencia una y otra vez. Su hijo de 14 años, Michael Lamont, no contestaba el teléfono. Ella había recibido una llamada de él antes, diciéndole que había disparos. Luego la línea quedó en silencio. Mientras los oficiales se movían por el campus respondiendo a las alarmas, ella quedó esperando, volviéndose más desesperada con cada pregunta sin respuesta. Michael Lamont no era estudiante universitario. Tenía 14 años. A una semana de cumplir 15. Según información posteriormente confirmada por los investigadores, había estado dentro de una habitación de residencia universitaria poco antes de que se escucharan disparos. Lo que ocurrió después expondría una cadena de decisiones, demoras y omisiones que convirtieron una noche caótica en una fatal. Las cámaras de seguridad pronto revelarían una figura moviéndose por el campus, sangrando pero aún móvil, despojándose de ropa y dejando huellas leves detrás. Un vehículo llegaría. Seguiría un abrazo. El individuo herido sería llevado en el vehículo. Los oficiales llegarían minutos después, lo suficiente para confirmar que la persona que buscaban ya se había ido. Aún así, nadie podía decir dónde estaba Michael. Desde fuera la noche parecía desorganizada, fragmentada. Alarmas en un lugar, sangre en otro, un arma en el suelo. Un adolescente desaparecido cuya presencia no encajaba con ninguno de los reportes iniciales. Pero, como los investigadores sabrían más tarde, estos eventos no eran separados. Estaban conectados por una sola habitación, un solo arma de fuego y una secuencia de decisiones tomadas después del disparo que importaron tanto como el propio disparo. Pasaron casi 2 horas antes de que la puerta de la habitación 117 se abriera finalmente. Lo que esperaba adentro obligaría a los investigadores, a la universidad y a toda una familia a confrontar una verdad que no podía deshacerse. La noche no se anunció como peligrosa. Poco antes de la 1:30 de la madrugada, el campus permanecía tranquilo en la forma en que los terrenos universitarios suelen estarlo en verano. Las actividades de orientación habían concluido. Los senderos estaban tenuemente iluminados. La mayoría de los residentes dormían. No había multitudes, ni ruido, ni signos visibles de disturbios. Lo que ocurrió después no empezó con un grito, ni con un reporte de tiroteo. Empezó con alarmas. Se activaron sensores de rotura de cristales dentro de Mesa Vista Hall. El edificio se encontraba al otro lado de un estacionamiento y canchas de tenis respecto a las residencias, una ubicación que típicamente atraía poca atención durante la noche.
Para los oficiales que respondieron, este tipo de llamada era familiar. Las ventanas rotas a menudo apuntaban a vandalismo. En la mayoría de los casos se documentaba el daño, se despejaba el área y la noche continuaba sin mayor escalada. Mientras las unidades comenzaban a dirigirse hacia Mesa Vista Hall, otra llamada entró al sistema. Esta provino de un estacionamiento cercano. Dos personas sentadas dentro de un vehículo reportaron que un joven sin camiseta se les había acercado. Según su versión, el hombre intentó hablar a través de la ventanilla cerrada. Cuando no respondieron, sacó una pistola de la cintura. Lo que ocurrió después destacó de inmediato. El hombre retiró el cargador del arma, manipuló el cerrojo y arrojó la pistola al suelo. Luego, sin advertencia, realizó un salto mortal hacia atrás. Tras el aterrizaje, recogió el arma y corrió. Los llamantes se marcharon y contactaron a las autoridades. En minutos, los oficiales revisaron las grabaciones de cámaras de seguridad cercanas. El video confirmó el reporte con inquietante detalle. El individuo parecía calmado, deliberado. Sus movimientos eran controlados, casi teatrales. Descartó el arma, se movió con precisión atlética, la recuperó y huyó del área vistiendo pantalones claros y sin camiseta. En ese momento la situación cambió. Aquello ya no era una llamada por vandalismo. Los oficiales ahora buscaban a un individuo armado que se comportaba de forma errática en los espacios abiertos de un campus universitario. El perfil de riesgo se elevó de inmediato. Una persona armada que se movía de manera impredecible por áreas adyacentes a residencias representaba una amenaza directa no solo para la propiedad, sino para vidas. Mientras los oficiales coordinaban su respuesta, llegó un tercer reporte. Esta vez la información llegó por un canal separado. Se informó que un hombre de 19 años estaba en la azotea de un edificio comercial cercano haciendo FaceTime a sus padres. Parecía angustiado y desorientado. Según la información transmitida a la policía, afirmaba haber sido drogado con una sustancia desconocida. Dijo que se había desmayado y más tarde recuperó la conciencia en la azotea, sin recordar claramente cómo había llegado allí. La ubicación que describió lo ubicaba dentro de la misma área general que el encuentro en el estacionamiento. Los oficiales redirigieron unidades hacia la azotea. Cuando llegaron, notaron un detalle que inmediatamente conectó los incidentes. En el techo había unos pantalones de color claro que coincidían con los que llevaba el individuo sin camiseta visto antes en la cámara. La probabilidad de que estos eventos estuvieran relacionados aumentó de forma marcada. Entonces vino el hallazgo que convirtió la preocupación en alarma. ¡Sangre! Los oficiales observaron lo que parecía ser un rastro de sangre en la azotea. Gotas marcaban la superficie en patrones desiguales, sugiriendo movimiento más que un único punto de lesión. El rastro no se detenía en el borde del techo. Continuaba cuesta abajo, cruzando senderos y cortando por áreas abiertas del campus. Las implicaciones eran claras. Alguien estaba herido, posiblemente de gravedad, y todavía se movía. El tráfico de radio reflejó la urgencia. Los oficiales discutían si el rastro de sangre sugería un ascenso o descenso, si el individuo herido todavía tenía acceso a un arma de fuego y cuánto tiempo podría permanecer móvil mientras sangraba. La incertidumbre era peligrosa. Cada pregunta sin respuesta aumentaba el riesgo para cualquiera en las cercanías. Mientras los oficiales seguían el rastro, los despachadores manejaban otra situación que escalaba. Una madre había llamado antes para reportar a su hijo desaparecido. Había recibido información que sugería que hubo disparos. No podía comunicarse con él. A medida que pasaba el tiempo sin novedades, sus llamadas se volvieron más frecuentes, más urgentes. Su hijo tenía 14 años. En esta etapa, el personal de mando enfrentaba una crisis logística creciente. Múltiples escenas estaban activas. Los oficiales rastreaban a un individuo armado y sangrante por un campus abierto.
Otros investigaban alarmas de cristales rotos que podrían estar conectadas. Y un menor desaparecido seguía sin ser localizado, sin confirmación de su seguridad. Mientras los oficiales continuaban peinando el área, las grabaciones de seguridad revelaron otro desarrollo crítico. Tras quitarse los pantalones en la azotea, el individuo herido fue captado por cámara trotando por los caminos del campus vistiendo únicamente calzoncillos tipo boxer. Dejó trazas leves de sangre tras de sí. Sus movimientos no parecían en pánico. Parecían decididos, como si supiera hacia dónde se dirigía. Momentos más tarde, una camioneta oscura entró a un estacionamiento cercano. Antes de que el vehículo se detuviera por completo, una mujer salió y corrió hacia el hombre herido. Lo abrazó, lo guió al interior de la camioneta y el vehículo se marchó. La policía llegó aproximadamente 10 minutos después. Para entonces, el sospechoso se había ido. Las consecuencias inmediatas fueron severas. El individuo armado, que se creía herido y posiblemente bajo la influencia de sustancias desconocidas, había abandonado el campus con ayuda. Los oficiales ahora debían considerar la posibilidad de que pruebas hubieran sido removidas y que los momentos más críticos de la noche ya hubieran pasado fuera de su control. Sin embargo, una pregunta quedaba sin responder. Si hubo disparos, si se había encontrado sangre en múltiples ubicaciones y si un individuo herido había huido, ¿dónde estaba la persona que había sido alcanzada por la bala? El adolescente desaparecido no había sido encontrado en el campus. No había llegado a ningún hospital. Ninguna grabación mostraba que hubiera salido del área. Y no se había hecho ninguna llamada pidiendo ayuda en su nombre. Mientras el personal de mando revisaba la línea de tiempo, emergió una realización inquietante. Los eventos que habían atraído a los oficiales por todo el campus no eran la crisis en sí. Eran el desenlace. Lo que había ocurrido ya había ocurrido en otro lugar. La respuesta a esa pregunta, pronto sabrían los investigadores, esperaba detrás de una puerta cerrada con llave. Mientras los oficiales seguían buscando por el campus a un sospechoso armado que ya había desaparecido, otra pieza crítica de la noche surgió a kilómetros de distancia, dentro de una sala de urgencias hospitalaria. No mucho después de los primeros reportes de disparos, un estudiante universitario de 19 años llamado Daniel Archuleta llegó al hospital con una herida de bala. La lesión se describió como un rozón en la parte posterior de la cabeza. No era potencialmente mortal. Estaba consciente. Podía hablar. Y había sobrevivido. Daniel no llegó solo. Con él estaba Zion Mera, también de 19 años. Su presencia llamó la atención de inmediato, no solo porque había estado involucrado en los hechos de esa noche, sino por a quién estaba vinculado. Zion era el medio hermano del desaparecido de 14 años. Michael Lamont. Cuando los oficiales hicieron contacto en el hospital, Zion empezó a describir lo que dijo que había ocurrido dentro de una habitación de residencia esa noche. Según su versión, 4 personas estaban presentes: Daniel, Zion, Michael y un amigo al que se refirió como John. Zion declaró que el grupo estaba jugando videojuegos cuando la situación de repente se volvió violenta. Afirmó que John sacó un arma de fuego y comenzó a disparar dentro de la habitación. Describió balas pasando cerca de su rostro. Dijo que una alcanzó a Daniel en la cabeza. Siguió el pánico. Según Zion, huyeron por una ventana para escapar del peligro. En la superficie, la historia explicaba parte de lo que los oficiales ya sabían. Hubo disparos. Daniel resultó herido. Alguien huyó. Pero mientras los oficiales escuchaban, las lagunas se volvieron imposibles de ignorar. Daniel, pese a estar alerta y estable médicamente, se negó a hablar con la policía sin que sus padres estuvieran presentes. La decisión era legalmente permisible. Pero dejó a los investigadores con solo una narrativa primaria en un momento en que la claridad era esencial. Los oficiales aún no podían contrastar la versión de Zion con la de Daniel.
No podían confirmar quién había sostenido qué arma ni cuándo. Mientras tanto, la persona que Zion describió como el tirador ya había sido vinculada al comportamiento extraño captado en las cámaras de seguridad. El individuo armado del estacionamiento. El hombre herido en la azotea. La persona que huyó del campus en una camioneta. Las piezas estaban alineándose, pero todavía incompletas. Mientras los oficiales seguían interrogando a Zion, comenzaron a surgir detalles adicionales. Zion reconoció que había alcohol en la habitación. Describió abrir una bebida. Insinuó otras sustancias sin nombrarlas inicialmente. La imagen que se formaba era de juicio afectado más que de un entorno controlado. Adolescentes y adultos jóvenes. Una habitación de residencia. Alcohol. Armas de fuego. Y una de las personas presentes tenía 14 años. Ese detalle pesó enormemente sobre los investigadores. Michael Lamont no era legalmente adulto. No era estudiante. No debería haber estado allí. Y sin embargo, según la versión de Zion, había estado dentro de la habitación cuando se efectuaron los disparos. Aún así, nadie podía decir dónde estaba Michael. No había llegado al hospital con Daniel. No había sido localizado en el campus. Ningún oficial lo había visto huir de la escena. Y ninguna cámara había mostrado que saliera del edificio. En la universidad, la madre de Michael, Liana Lamont, se volvía cada vez más histérica. Ya había contactado a la policía horas antes tras recibir una llamada de su hijo. Él le había dicho que había disparos. Después dejó de contestar. Desde su perspectiva, la situación era aterradoramente clara. Su niño podría estar herido. Podría estar sangrando. Podría estar atrapado dentro de la habitación donde se habían efectuado los disparos. Llamó repetidamente, pidiendo a los oficiales que verificaran la habitación de residencia donde Michael había sido visto por última vez. Desde la perspectiva de las fuerzas del orden, la decisión no era simple. Los oficiales operaban bajo la suposición de que el tirador podría seguir dentro del edificio. El sospechoso había estado armado. Había mostrado comportamientos erráticos. Entrar a una habitación de residencia sin confirmar que la amenaza había cesado representaba un riesgo significativo. Al mismo tiempo, cada minuto de demora aumentaba la posibilidad de que alguien dentro necesitara atención médica inmediata. Con el paso del tiempo, Liana llegó al campus ella misma. Se plantó afuera del complejo de viviendas estudiantiles exigiendo respuestas. Quería saber por qué nadie había entrado a la habitación. Preguntó si se le permitía buscar a su hijo por su cuenta. Su frustración era visible. Su miedo inconfundible. Los oficiales intentaron equilibrar la empatía con el protocolo. Explicaron el riesgo. Explicaron la necesidad de apoyo. Dijeron que se estaban solicitando llaves a un asesor residente. Cuando las llaves electrónicas fallaron, se contactó al encargado del edificio. Se pidieron unidades adicionales. Habían pasado casi 2 horas desde la primera llamada de Liana a los servicios de emergencia. Durante ese tiempo, se había peinado el campus. El sospechoso había huido. La evidencia ya había sido alterada o retirada. Y la habitación donde Michael había sido visto por última vez seguía cerrada. Mientras se preparaban para entrar, los oficiales sentían que el momento más crítico de la noche ya se les había escapado. Alrededor de las 3:15 de la madrugada, los oficiales se aproximaron a la habitación. Se identificaron. No hubo respuesta. Sin confirmación de que alguien en su interior estuviera vivo o pudiera responder, se prepararon para entrar por una ventana abierta. Lo que encontrarían no resolvería las preguntas de la noche. Las redefiniría. Alrededor de las 3:15 de la madrugada, los oficiales hicieron entrada. Tras casi 2 horas de demora, coordinación e incertidumbre, las fuerzas del orden se acercaron a la habitación de residencia donde Michael Lamont había sido visto por última vez. Se identificaron. No hubo respuesta.
Sin indicios de que alguien en su interior estuviera consciente o pudiera contestar, los oficiales entraron por una ventana abierta. Lo que hallaron en la habitación 117 alteró de inmediato la dirección del caso. Un adolescente yacía inmóvil. Su cuerpo estaba inclinado hacia adelante desde una silla, con la cabeza y los brazos apoyados en el suelo. Debajo se había formado un gran charco de sangre. Los oficiales identificaron rápidamente una herida por disparo en la cabeza. La lesión era de entrada y salida. No había signos de vida. Michael Lamont tenía 14 años. La habitación mostraba evidencias claras de violencia. Una ventana había sido destrozada. Manchas de sangre marcaban una pared cercana. La escena sugería caos súbito más que una lucha prolongada. A pesar de la severidad de la lesión y la pérdida de sangre, faltaba un elemento crítico. No había arma de fuego en la habitación. Mientras los oficiales aseguraban y peinaban el lugar, las implicaciones se volvieron ineludibles. Si Michael había sido baleado dentro de esa habitación y el arma no estaba presente, entonces alguien la había retirado después del disparo. Afuera, la madre de Michael esperaba. Había pasado horas suplicando a la policía que revisara la habitación. Les había advertido que su hijo podría estar herido, sangrando y solo. Cuando los oficiales finalmente confirmaron lo que habían encontrado, no hubo palabras que pudieran suavizar la realidad. El niño desaparecido había sido localizado y estaba muerto. El personal de mando llegó para tomar control de una escena que ahora cargaba un peso legal y emocional extraordinario. Se revisaron los registros de despacho. Se comprobaron las cámaras corporales. Se reconstruyeron las líneas de tiempo. Los oficiales confirmaron que Michael había contactado a su madre más temprano, informándole de disparos, antes de que la comunicación se cortara por completo. A medida que el foco pasó de la búsqueda a la investigación de homicidio, surgieron nuevas preguntas. ¿Por qué nadie había llamado a emergencias después del disparo? ¿Por qué 2 personas habían huido de la escena sin verificar a un niño de 14 años? ¿Y por qué las imágenes de seguridad sugerían que al menos 2 personas podrían haber regresado a la habitación tras escapar inicialmente? Al revisar las grabaciones de cámaras de la noche anterior, aparecieron patrones inquietantes. Poco después de los disparos, 2 individuos fueron vistos huyendo de la residencia. Al principio, sus movimientos parecían desesperados. Corey y Aaron se alejaron del edificio. Pero las imágenes no terminaban ahí. Minutos después, las mismas personas fueron vistas aminorando el paso. Caminaban de un lado a otro cerca del área. Hacían gestos. Parecían debatir qué hacer. Eventualmente, se dirigieron de nuevo hacia las residencias. Cuando reaparecieron en cámara, una de ellas cargaba una bolsa. La otra parecía llevar una mochila. Los investigadores creyeron entonces que la pareja pudo haber regresado a la habitación 117 después de que Michael había sido baleado. Si aún estaba vivo en ese momento quedaba incierto. Lo que sí era claro era que no se hizo intento alguno por solicitar ayuda médica. Con la llegada del día, los oficiales regresaron a la azotea donde se había descubierto inicialmente el rastro de sangre. Allí localizaron una pistola y un juego de llaves que no habían sido recuperados durante el caos inicial. El arma fue identificada como una pistola de 9 milímetros que había sido reportada como robada. La recuperación del arma respondió a una pregunta a la vez que planteó varias más. Si esa era la pistola vista en las cámaras de seguridad y si se había usado en el disparo, entonces había sido trasladada por múltiples ubicaciones antes de ser abandonada. Explicaba el rastro de sangre. Explicaba la huida del sospechoso. Pero no explicaba la demora, el regreso a la habitación, ni la ausencia de cualquier llamada pidiendo ayuda. Los investigadores comenzaron a recabar información adicional de la familia de Michael. Su hermana reveló que Zion Mira era conocido por llevar una pistola, a menudo guardada en una mochila. También mencionó su participación en la venta de sustancias ilegales, usando una terminología asociada comúnmente con la distribución a nivel callejero.
Estos detalles dieron peso a una teoría creciente. La noche no fue un accidente espontáneo. Se desarrolló en un entorno donde ya estaban presentes armas de fuego y drogas. Hacia primeras horas de la tarde, las herramientas investigativas comenzaron a arrojar resultados. Lectores de matrículas y vigilancia de tráfico llevaron a los oficiales hasta una camioneta oscura que coincidía con la vista sacando del campus al sospechoso herido. El vehículo fue localizado cerca de un local de tabaco en Los Lunas, Nuevo México. Se realizó una parada de alto riesgo. Dentro de la camioneta estaban John Fuentes y su abuela. John fue detenido sin incidentes. Su abuela habló con los investigadores, reconociendo que sabía que había ocurrido un tiroteo y que alguien había muerto. Admitió que había recogido a John, lo había llevado a comprar vendajes para sus heridas y tenía la intención de llevarlo a la policía después. Dijo que entendía que no podían ocultarse de las fuerzas del orden. Al ser interrogado, el relato de John fue fragmentado y emocional. Admitió haber consumido ácido y cocaína más temprano esa noche. Afirmó que creía que las sustancias podrían haber estado adulteradas con algo desconocido. Describió desmayos, pérdida de conciencia y más tarde despertarse en la azotea cubierto de sangre. Recordó haber sostenido una pistola, descargarla y creer que había disparado a 2 personas. De forma significativa, John declaró que no había llevado un arma a la habitación. Según su versión, tanto Daniel como Zion ya tenían armas presentes. Describió esto como un comportamiento común. La evidencia digital pronto respaldaría partes de ese panorama. Las órdenes de registro ejecutadas sobre los teléfonos de los involucrados revelaron mensajes, videos y conversaciones eliminadas. Según los registros judiciales, Michael y Zion habían estado organizando ventas de drogas juntos. Michael coordinaba las transacciones. Zion se encargaba de las entregas. Las ganancias se repartían. Un video recuperado del teléfono de Michael mostraba a alguien sosteniendo la misma pistola robada que luego se encontró en la azotea. Los mensajes mostraban a Daniel aconsejando a Zion que no hablara con la policía y a Zion respondiendo que solo había revelado ciertos detalles. En ningún momento el registro digital mostró un intento de pedir ayuda para Michael. Cuando los investigadores informaron a John que la persona fallecida era un niño de 14 años, su reacción fue de asombro. Él había creído que Daniel había muerto y que Zion estaba herido. No había entendido que el niño que había quedado atrás era quien perdió la vida. Al final del día, el caso se había transformado. Lo que inicialmente parecía una noche caótica, impulsada por la intoxicación, se entendió ahora como la convergencia de armas robadas, actividad de drogas y decisiones tomadas después del disparo que sellaron un desenlace trágico. Michael Lamont había sido baleado. Había sido abandonado. Y la ayuda que podría haberle salvado la vida nunca llegó. Al cierre de ese día, lo que había comenzado como una serie caótica de alarmas y llamadas de emergencia fragmentadas fue formalmente redefinido por el sistema de justicia penal. Según registros judiciales, John Fuentes, de 19 años, fue acusado de 8 cargos por delito grave. Estos incluían asesinato en segundo grado por la muerte de Michael Lamont, lesiones agravadas con arma mortal, asalto agravado con arma mortal, múltiples cargos por manipulación de pruebas, daño criminal a la propiedad y receptación de propiedad robada relacionada con el arma de fuego. Se declaró inocente. Mientras esperaba el juicio, se ordenó que permaneciera detenido sin derecho a fianza, con procedimientos previos al juicio programados para el año siguiente. A Zion Mera, también de 19 años, se le imputaron 2 cargos por manipulación de pruebas. Un cargo por contribuir a la delincuencia de un menor y un cargo por posesión de una sustancia controlada. También se declaró inocente y fue ordenado detenido sin derecho a fianza. Daniel Archuleta fue arrestado y acusado de manipulación de pruebas, contribuir a la delincuencia de un menor y 2 cargos por posesión de una sustancia controlada. Estos cargos marcaron la conclusión legal de la fase investigativa.
pero no trajeron cierre. Michael Lamont tenía 14 años. A una semana de cumplir 15, no era estudiante de la Universidad de Nuevo México. No pertenecía a una habitación de residencia llena de armas robadas, drogas ilegales y adultos cuyas decisiones les permitirían alejarse de la noche con vida. Según la evidencia, Michael fue baleado en la cabeza y dejado atrás. Nadie llamó pidiendo ayuda. Nadie se quedó. El temor o la confusión que siguieron al disparo pesaron más que la responsabilidad más básica de proteger a un niño. Para cuando las fuerzas del orden entraron en la habitación, el tiempo ya había tomado su decisión. Las consecuencias de este caso se extendieron mucho más allá de un solo expediente penal. La universidad se vio obligada a enfrentar serias preguntas sobre el acceso al campus, protocolos de seguridad y cómo personas no estudiantes pudieron entrar a espacios residenciales con armas. Para los investigadores, el caso subrayó el papel crítico del material de vigilancia, la evidencia digital y la reconstrucción metódica cuando los relatos de testigos fallan o entran en conflicto. Para la familia de Michael, el daño fue incalculable. Las advertencias repetidas de una madre resultaron trágicamente acertadas. Una hermana perdió a su hermanito. Una familia quedó lidiando no solo con el duelo, sino con el conocimiento de que la intervención podría haber importado si hubiera llegado antes. No hay lección que redima una pérdida así. Pero hay una advertencia. Armas de fuego, drogas y juicio afectado forman una ecuación volátil. Cuando se combinan con el secreto y el miedo a las consecuencias, pueden convertir errores que se podrían haber sobrevivido en resultados irreversibles. La ley puede eventualmente asignar culpa y castigo, pero no puede restaurar a un niño de 14 años cuya vida terminó en un lugar donde nunca debió estar. La justicia, en casos como este, no llega como alivio. Llega lentamente a través de audiencias, mociones y fallos que reconocen la responsabilidad sin borrar el dolor. El expediente sobre Michael Lamont ahora está cerrado. Pero sus implicaciones permanecen. Porque mientras el crimen puede esconderse tras la confusión, el silencio y la demora, la verdad tiene una forma de salir a la luz. Registro por registro. Fotograma por fotograma. Una decisión que ya no puede deshacerse. Esto no fue solo una noche caótica en un campus universitario. Fue un recordatorio de que el costo de ignorar el riesgo suele ser pagado por aquellos menos capacitados para sobrevivirlo.